Creo que no ha habido otra persona en toda la comunidad hispana que más fe le haya puesto a Mob Entertainment que yo. Ciertamente, después de un mundo lleno de controversias y con todo un fandom de cierto oso animatrónico encima, al menos tiene que haber alguien que intente verle el lado positivo a las cosas, ¿verdad? Pues así es. Poppy Playtime comenzó como una franquicia muy pequeña y que prometía mucho, y rápidamente se terminó expandiendo o descontrolando como Fuego que Rehace en Verano, teniendo no solo 2 capítulos y uno más que saldrá próximamente, dependiendo de cuándo salga este video, sino que también un spin-off multijugador que en su momento fue muy hablado, tanto por cosas buenas como por cosas malas, y estamos hablando de nada más y nada menos que de Project Playtime. Aquí quiero hacer una pausa y decir que personalmente este es uno de mis proyectos favoritos de la casa desarrolladora que más llamó mi atención, pues aún así no podemos hablar de Project Playtime sin mencionar lo polémico que fue, y que personalmente me parece de los peores proyectos de Mob Entertainment, más que todo por el hecho de que su desarrollo estuvo lleno de muchas altas y bajas, tanto siendo positivo para llenar un vacío que dejaría el largo desarrollo que tomó el capítulo 3, y que siendo honestos fue una de sus mejores ideas en aprovechar un producto tan popular para crear un videojuego de servicio, como también las más obvias falencias, siendo su notoria enorme cantidad de bugs, glitches y demás problemas técnicos que tuvo este juego. Project, al ser un juego todavía en Early Access, puede excusarse entre muchas comillas en que hay muchas cosas dentro de su desarrollo que han ido cambiando, para bien o para mal. Pero creo que personalmente su última tercera temporada es la peor, y quizás la temporada que pueda estar matando el juego por completo, cerrando su ciclo. En el video de hoy vengo a hacer una review 100% honesta de este juego, y de Project Playtime Forsaken, la peor actualización de todo el juego, y qué fue lo que le pasó exactamente a Project Playtime estos últimos meses. Y como creo que Mob, debido a unas ciertas medidas algo cuestionables, están dejando morir mi proyecto favorito de esta casa desarrolladora. Para empezar hay que darles un poco de contexto. Muy seguramente la mayoría no le hizo un seguimiento tan detallado a Project Playtime como yo sí lo hice, o quizás no recuerden todas las cosas buenas y mejoras que se le hicieron al videojuego. Para empezar, creo que habría que mencionar que si bien su lanzamiento estuvo bastante atropellado por muchísimos bugs, sería injusto no mencionar que también fueron mejorando eventualmente muchísimas otras cosas dentro del videojuego. Cosas como la optimización, el gameplay y la corrección de tanto errores de texturas, mecánicas y más se hicieron notar con el paso de los meses y los hotfixes, también incluyendo cambios de balance y por supuesto trayendo pequeñas actualizaciones que agregaban un poco de contenido al videojuego. La más grande de estas actualizaciones siendo Incineration, una actualización y nueva temporada que traería el mapa de la forja de reciclaje Destroy a Toy, un mapa que se encontraba en los archivos del juego sin terminar, pero que ahora se puede jugar en una rotación de mapas normalmente. Esto no fue todo, pues junto a muchísimas otras mejoras de calidad como la expansión de la sala del lobby con una sección exclusiva a modo de tutorial, que incluía todos sus pilares, tanto los originales como algunos nuevos, para que pudieras entrenar antes de comenzar una partida y conocer cómo esconderte, correr y balancearte en un mapa. Fue una de las más grandes mejoras de calidad del juego. Recordemos que esta área anteriormente solía ser nada más que un andén vacío con un tren decorativo, así que esta adición venía bastante bien para que jugadores nuevos se acostumbraran a las mecánicas. Y además incluía otras tantas cosas como un nuevo VHS que tenía un teléfono que hasta ahora sigue sin uso, mejoras en el HUD del videojuego, nuevos perks y sabotajes y una toy box mucho más justa, que es como se le dice al pase de batalla en este videojuego, y cientos y cientos de skins tanto para monstruos como para especialistas. Prácticamente Incineration fue la mejor y más grande actualización de Project Playtime, cambiando por completo la estética del juego, haciéndolo ver mucho más agradable y tematizado con lo que se suponía íbamos a ver, la forja Destroy a Toy. Y es que incluso hasta hubo una decente campaña de marketing, haciendo que los mismos trabajadores de Mob subieran varios videos promocionándola y mostrando cómo destruían a sus propios juguetes en celebración de esta nueva actualización, además de, claro, hacer varios artes promocionales bastante decentes publicitando esta update. Podríamos decir que Incineration fue el peak de Project Playtime, teniendo una subida considerable de jugadores, y la mayoría bastante emocionados porque aunque la actualización no contase con un nuevo monstruo para hacerlo un poco más interesante, técnicamente fue un respiro después de 6 meses sin tener prácticamente nada. Entonces, ¿iba tan mal Project Playtime? Pues sí y no.
Obviamente en los meses previos a la salida de esta nueva actualización, el juego tuvo una decaída enorme en cuanto a la cantidad de jugadores diarios que lo visitaban. Sin embargo, la subida de gente que tuvo Incineration hizo notar que tal vez las personas sí seguían, aunque sea un poquito, interesadas en lo que Project Playtime tenía por ofrecer, pero con el enorme problema de que ese hype duraba apenas unas pocas semanas, mientras que los tiempos de desarrollo entre actualización y actualización eran enormes, pasando 6 meses de desarrollo aproximado entre cada nueva fase del juego, lo que evidentemente terminó por hacer de Project Playtime más pronto que tarde una sombra de lo que fue en sus inicios. Parece casi irónico que el nombre de esta actualización refleje por completo el estado del videojuego, prácticamente y salido de la nada. Para tratar de no cerrar el año sin una nueva temporada de Projects, Mob Entertainment lanza Project Playtime Forsaken, una nueva temporada que se sintió un enorme retroceso y un paso para atrás comparado con la actualización anterior. Y es que si bien yo tenía conocimiento con antelación de algunas de las cosas que veríamos en el juego, definitivamente hubo algunos cambios que no me esperé que se sintieran tan vagos e innecesarios. Como por ejemplo, algunos de estos cambios innecesarios y que quitaron la experiencia sería el hoyo de los Hugo-Albertos, o también conocido como el Gulag, que es una de las mecánicas principales, o más bien dicho solía serlo, fue eliminado por completo. Para los que no se acuerden quizás, era esa enorme sala repleta de hoyos donde salían varios mini-huguitos, inspirado por supuesto en la sección del Waka Wagi del capítulo 2 de Poppy Playtime. Según los desarrolladores, esto se hizo para hacer mucho más cómoda la experiencia, ya que antes de eso dependías que otros jugadores te rescataran en un minijuego que podía ser algo fastidioso. Pero sinceramente yo no creo que haya sido tan así. En su reemplazo decidieron colocar nada, literalmente hablando. Te quedas atrapado en un agujero esperando a que alguien te rescate, lo que en mi opinión fue uno de los mayores downgrades de todo el juego, ya que al menos el minijuego de los Hugos estaba un poco divertido y no se sentía tan incompleto el mapa. Otra de las cosas que removieron fue el lobby que anteriormente habían agregado en el juego. ¿Se acuerdan del lobby que les explicaba al principio del video que traía tantas mejoras? Bueno, todo eso fue eliminado. Ahora el juego tiene un sistema de matchmaking bastante más rápido, en el que puedes iniciar una partida prácticamente al instante y te conecta con varios jugadores. Esto está bien en parte, ya que agiliza las partidas y no hace tan aburrido el abrir el juego y no ver que hay nadie conectado. Pero esto también viene con un enorme problema, porque sin esta función no eres capaz de crear tus propias partidas y hacer que más personas se puedan unir ocasionalmente a un lobby que hayas creado. Esto ya no se puede hacer. ¿Qué costo sirve hacer una partida rápida si no puedes interactuar con nadie en el lobby? Que era el andén de trenes del que estábamos hablando en un principio. Y era algo que estaba bastante bien, ya que hacía referencia a que prácticamente toda la fábrica está conectada por sistemas de trenes. Todo este lobby quedó prácticamente en el olvido, convirtiéndose en un recuerdo de lo que solía ser Project Playtime y que posiblemente ya no volverás a ver. Además, este matchmaking fue incluso perjudicial para el videojuego, porque ahora no solo no es aleatorio el que seas un monstruo o un especialista, sino que ahora te pide literalmente elegir un rol en específico, obligándote a ser tanto monstruo o superviviente, pero sin dejarte otra opción. Y como nadie quiere ser el especialista, obviamente las partidas van a tardar más en jugarse, porque todos quieren jugar como el monstruo, lo que le quita un poco del sentido de que quieras divertirte y jugar una partida, seas el monstruo o no, haciendo las colas de espera para jugar una partida eternas. Eliminaron también la migración de host, que básicamente es lo que te permitía que si una persona que estuviera conduciendo la partida se fuera, ya sea por voluntad propia o por mala conexión de internet, otra persona pudiera hostearlos. Y no fue lo único que removieron, ya que quitaron otras cosas como el poder crear partidas con amigos. El hacer partidas personalizadas ya es literalmente imposible de hacer, algo que si bien los desarrolladores dijeron que era temporal, se sintió como un cambio innecesario, que no tendrían que haber eliminado desde un principio. También ya no puedes seleccionar el mapa en el que quieres jugar una partida, ya que te mandará directamente a una sala de votación, donde no solo no puedes jugar en cualquiera de los 4 mapas que tú quieras, sino que encima ahora solo te deja escoger 3 opciones, 2 mapas completamente aleatorios y un mapa aleatorio. Este cambio está bien, pero está muy mal implementado.
porque no tiene sentido que pongas antes de comenzar una partida una votación de mapas si literalmente no se pueden escoger los 4 mapas disponibles de momento en este juego. Solamente se puede votar por 2, cosa que no tiene ni el más mínimo sentido. Imagínate si quieres jugar en la forja de reciclaje o en el mapa del teatro y solamente te aparecen 2 opciones, que no son ni la forja de reciclaje ni el mapa del teatro. Sencillamente no tiene sentido. Y creo que este es definitivamente el peor cambio que hicieron para la fase 3 de Project Playtime, la eliminación del chat. Si bien fue añadida una nueva rueda de comunicación, cosa que está bastante bien para agilizar la comunicación rápida en un videojuego que te exige estar atento en todo momento, es un poco ilógico eliminar de golpe una función que estuvo prácticamente desde el inicio. El eliminar el chat sinceramente es de las peores cosas que se le pudieron ocurrir a los desarrolladores de este juego, ya sea por el comportamiento tóxico o por miedo a que surja una polémica por lo que puedan comentar los jugadores. Cualquiera que sea la razón, no justifica el eliminar un elemento esencial en todo tipo de videojuego multijugador, sin implementar antes un sistema más cómodo de comunicación. Y si bien la rueda está bien y supongo que te puede servir, realmente ningún jugador de Project Playtime la había usado antes y no les parece para nada cómodo el que no haya un chat. Y hay otros cuantos problemas más dentro de esta actualización que la hicieron muchísimo peor que la primera fase del juego, hace un año, como el que la tienda esté un poco bugueada y se trabe cada vez que quieras abrirla, que la customización de personajes no sea la misma que antes, ya que prácticamente no puedes seleccionar las cosas como se hacía antes de que iniciara una partida, que hayan eliminado por completo los tutoriales tanto de monstruos como de especialistas sin una explicación aparente, que el modo en tercera persona ya no esté disponible por alguna razón a pesar de que siempre lo estuvo, y muchas otras cosas que fueron eliminadas innecesariamente o cambiadas sin la petición de las personas. Y eso que solamente hemos hablado de los defectos, porque en general la actualización se siente muy vacía. Apenas se agregaron algunas cuantas skins, que de hecho no lo hicieron. La única nueva skin que se agregó al juego fue la skin de Strawberry Mommy Longlegs, la cual si bien es bastante bonita y de hecho está inspirada en un arte conceptual de Mommy Longlegs, no tiene ningún tipo de relación con la temporada, siendo que le dan una skin a un personaje que de por sí ya está nerfeadísimo. De resto no hay skins nuevas ni nada nuevo que mostrar salvo el nuevo mapa del Pozo de los Juguetes Olvidados, un mapa que de hecho está bastante bien implementado y se siente muy fluido jugarlo, por la temática de que sea una especie de complejo cilíndrico con algunas áreas en el medio. Es quizás el mejor mapa en cuanto a optimización se refiere que hayan añadido en cualquier actualización, ya que puedo reconocer que al menos únicamente para esta update, tanto el HUD como los mapas están muy bien implementados y se siente bastante optimizado. Pero fuera de ese detalle, que repito es lo mínimo y es algo que tendrían que haber hecho ya hace muchos meses atrás, esta actualización brilla por su ausencia. Y es que hasta el pase de batalla de la Toybox es muy pobre, únicamente te dan tickets, que te sirven para conseguir más perks, sabotajes y cosas de ese estilo, pero los tickets ya los consigues de por sí jugando, así que técnicamente no hay Toybox. En resumidas cuentas, Project Playtime está en las últimas y Mob Entertainment lo está matando. Cada uno de estos problemas que les conté solamente es la punta del iceberg de los problemas que hay alrededor del juego, ya que estos problemas vinieron únicamente con esta actualización, pero hay otro mucho más enorme que lamentablemente tienen que solucionar lo más pronto posible si no quieren que el juego muera, y eso es su falta de contenido. No es un misterio para nadie que Project Playtime está atravesando una crisis enorme. La falta de contenido y los enormes vacíos entre cada una de las actualizaciones provocaron que el hype que había por el juego fuera disminuyendo con el tiempo. Si bien, como les dije anteriormente, Project Playtime Incineration fue la mejor muestra de que este juego se puede salvar, significativamente Mob Entertainment tiene que hacer un cambio total a la manera en la que se trabaja este juego. Supuestamente había un equipo total designado única y exclusivamente a trabajar en Project Playtime y cada una de sus actualizaciones. Sin embargo, este no parece ser el caso, ya que no tiene sentido que todo este tiempo no haya habido un equipo encargado de trabajar en el capítulo 3 sin que se interrumpiera el desarrollo de Project Playtime. ¿Es que acaso realmente no hay 2 equipos en Mob? No lo sabemos con exactitud, porque de ser el caso no habría ningún sentido que cada actualización dure aproximadamente 6 meses en terminarse, y que el capítulo 3 esté tardando tanto tiempo en terminar de desarrollarse.
Como les he dicho siempre, el que algo se retrase no es precisamente negativo, pero en el caso de Project Playtime, los desarrolladores no pueden darse el lujo de simplemente no actualizar un juego en meses. Debería haber como mínimo una actualización cada 2 meses, tal y como era originalmente la Toybox cuando se anunció el año pasado. Simplemente al ser un videojuego de servicio, el enfoque debería ser, obviamente, mantener atentos a los jugadores, ya que les estás ofreciendo un servicio, bien sea por skins, pases o cosas por el estilo, para justificar que el videojuego sea gratis. Además de que esos enormes tiempos sin contenido y que encima no tengamos en ellos más contenido interesante por probar, bien sean monstruos, nuevas mecánicas o minijuegos, hace que la gente eventualmente pierda el interés. En conclusión, definitivamente Project Playtime es una propuesta muy ambiciosa. Pero espero y aspiro que lo que sea que Mob Entertainment esté haciendo con este juego cambie para el año próximo. Project Playtime merece más y la gente que invirtió su dinero también merece ser recompensada, porque todos creemos en ese proyecto a la hora de jugar.